Bueno, y ya estamos de regreso en Legal Lab y como les decía previamente, hoy tenemos un tremendo programa y tenemos una tremenda invitada, una persona que es muy conocedora del ecosistema de innovación y transferencia tecnológica en nuestro país, que ha impulsado políticas públicas desde Corfo ya desde hace varios años, una persona a la cual, como dije en el bloque anterior, admiro mucho porque parte de este ecosistema y de la evolución que ha tenido ha sido muy impulsado desde Corfo desde su inicio. Hoy tenemos como invitada a Elizabeth Zapata. Elizabeth es ingeniero civil químico de la Universidad de Concepción y también tiene un magíster en gestión tecnológica de la Universidad de Talca, donde también es académica del magíster en gestión tecnológica y es la directora de desarrollo tecnológico de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo, desde donde se han impulsado desde el año 2009, más o menos que yo recuerdo, diversos instrumentos que han apuntado a generar innovación en las universidades, oficinas de transferencia tecnológica, y hoy en día está liderando el programa IPCFT 2030, del cual nos va a comentar en breve. ¿Cómo está, Elizabeth? Bienvenida a Legal Lab. Hola, mucho gusto. Oye, primero agradecerles muchísimo la invitación, porque estoy entre amigos. Con Fernando y con Pablo nos conocemos hace harto tiempo. Finalmente por nuestros caminos y rutas laborales nos hemos encontrado, hemos compartido, hemos conocido, hemos aprendido. Entonces es un honor poder estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Elizabeth. Y de hecho te quiero de inmediato preguntar, ¿cómo has visto tú la evolución de nuestro ecosistema? Yo ya dije varias veces, y lo dijo Pablo, no estamos diciendo que somos viejos en ningún caso, pero nuestro sistema es joven. Yo siempre digo que nuestro sistema es como un joven en proceso de la adultez. ¿Cómo lo has visto tú la evolución en todos estos años del ecosistema de innovación y transferencia tecnológica en nuestro país? Bueno, me ha tocado estudiar harto el tema de la evolución, una parte porque en la clase, en la cátedra que hago en el magíster, les comento a los alumnos la evolución de las políticas públicas de innovación y emprendimiento. Y por otro lado, porque lo he vivido, lo he vivido desde Corfo, desde la vereda de Corfo, y he participado en distintas instancias, sin hablar de edad, pero ya llevo 18 años en Corfo. Empecé en Innova Bio Bio, en la región del Bio Bio, una antesala de lo que es Innova Chile y que ahora es la gerencia de Innova. Entonces, pasando por distintas áreas de la Corfo, he podido vivir la política. Y a tu pregunta, la evolución, en realidad, si bien estamos como, somos jóvenes, yo creo que hemos evolucionado bastante rápido. Si nosotros podemos mirar algunos países, siempre nos comparamos con países como muy, muy desarrollados y decir, bueno, ellos están finalmente muy a las puertas de la economía basada en el conocimiento. Nosotros hemos avanzado harto. Hemos avanzado porque aparecemos en términos de emprendimiento en el mapa mundial. Eso por un lado. Pero por otro lado, porque hemos instalado capacidades y porque si uno mira la evolución de la política pública, existe un hilo conductor. Ninguna administración, ningún gobierno ha dicho, no, la innovación no es tema para la administración. O sea, tiene sus matices, obviamente, dentro de cada administración, de cada gobierno que se instala, pero sin embargo la innovación en sí está súper instalado. Recuerdo a cierto tiempo atrás cuando se decía que no existía ni siquiera la palabra innovación y después hasta todo era innovación. O sea que ya empezó a permear la cultura también en el día a día y en el quehacer, no tan solamente en el área académica o las empresas, sino que somos una universidad innovadora, somos un instituto innovador, somos una empresa innovadora. Empezó a permear, y eso uno se da cuenta que en términos culturales es que ya empezó a estar. Antes también en términos de emprendimiento, los empresarios como que no les gustaba decir que eran emprendedores, porque un emprendedor tenía menos experiencia, ¿cierto? Los empresarios eran, no, yo tengo una data, tengo una trayectoria empresarial, pero ahora se presentan como emprendedores, entonces, no, yo soy un emprendedor, los empresarios, es raro que se diga soy un empresario. Entonces, eso te puede permear lo que ha sido la evolución de estas políticas, que finalmente va haciendo un cierto piso, un cierto cimiento cultural. Y eso ha sido súper importante porque finalmente las políticas públicas, si no trascienden lo cultural, difícilmente van a poder trascender lo económico, los temas de desarrollo, los temas de capacidad, etc.
Entonces, ¿y cómo lo he visto? Como el hilo conductor, es decir, pasar desde una economía extractiva a una economía basada en el conocimiento, esta evolución ha permitido crear estas capacidades en recursos humanos, ¿cierto? También en términos de infraestructura o en términos también del propio conocimiento. Y eso ha sido, y en términos de políticas públicas, no es tan fácil hacer los cambios de adaptación o no son muy resilientes las políticas públicas. Y es verdad, porque finalmente uno dice, las tecnologías van súper rápido, van a la velocidad de luz, y los cambios en términos de poder sacar algunos instrumentos de apoyo no son tan rápidos, pero sin embargo en esta evolución yo siento que sí se ha podido hacer cosas y cosas súper buenas. Si yo pudiera poner una balanza, obviamente esta balanza siempre es positiva, porque, y este es un ejemplo, estar hablando hoy día, una hora, de los temas de transferencia tecnológica, innovación, o finalmente qué es lo que va a pasar con la visión más adelante, ya es decir, bueno, se ha logrado que no hemos podido instalar en esta cultura. Eli, y bueno, nosotros nos conocemos hace algún tiempo, como tú dices, siempre en rol donde era predominante la relación universidad-empresa, los subsidios y las subvenciones siempre se enfocaban en lo que en la I+D que hacía, la labor de I+D que hacían las universidades, y tú hoy día estás dentro de lo que es un área muy particular, que es de los institutos profesionales y centros de formación técnica. Cuéntanos un poco cómo llegas a este programa, cuál es la importancia, que obviamente que todos conocemos, pero desde tu perspectiva, del impulso que le están dando, porque obviamente se habla de la saturación de carreras profesionales, se habla de la sobrevaloración de estas carreras que de alguna forma van generando casi como una tradición, pero por otro lado tenemos un nicho de formación con grandes capacidades técnicas, con una tremenda oferta y donde además estamos hoy día incluso viendo algunos problemas a propósito de esto de que no están consiguiendo prácticas profesionales, pero tienen un potencial tremendo. Este nicho, este campo de los centros de formación técnica, institutos profesionales. Introdúcenos, porfa, al tema y a esta dinámica que para nuestros auditores. Mira, efectivamente, Corfo ha estado trabajando con esta relación universidad-empresa por mucho tiempo. Fernando se acordaba, ¿cierto?, de como el 2008, 2009, pero esto ha pasado mucho antes, cuando se hablaba, obviamente, de cómo la universidad podía dar ese conocimiento y transferirse hacia las empresas. Y hemos trabajado y hemos tenido aciertos y desaciertos, hemos co-creado juntos, de repente resulta, no resulta. Pero tiene que ver el tema del Instituto Profesional de Centro de Formación Técnica, tiene que ver también con cómo nosotros mirábamos en entorno social y culturalmente estas dos formas de educación superior, ¿cierto? Y voy a decir algo súper claro, o sea, la gente y las personas que estudiaban la educación técnica no era tanto una opción, sino que era finalmente lo que podían hacer. Porque o no pudieron entrar a la universidad, porque no tenían los recursos para poder hacerlo, porque tenían que trabajar y muchos tenían que hacerlo. Entonces, en el 2016, pasando ya mucho todo el concepto que hay o todos los programas que habían, Ingeniería 2030, después se incorporó Ciencia 2030, la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, pudimos participar, digo pudimos porque soy la única que queda dentro de Corfo, finalmente. Pudimos participar en un programa que fue un programa de aceleración de políticas públicas en Inglaterra, ya donde lo hacía Nesta, que es una institución bien prestigiosa, es como un think tank, ¿cierto?, de Inglaterra. Estaba también en la Universidad de Manchester, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford, y se invitó a todas aquellos grupos de Alianza Pacífico que trabajaran como hacedores de política o diseñadores de política pública a pensar en un proyecto país. Entonces tuvimos la oportunidad de estar con personas de México, de Perú, de Colombia y fuimos de Chile. Y de Chile fuimos Etienne Choplé, que en ese momento estaba en el Ministerio de Economía, ahora está en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Fue también Tadashi Takaoka,
que era en ese momento gerente de emprendimiento y ahora está en el Social Lab, ¿cierto? Y también dos profesionales y muy queridos amigos también del sistema, Alexo Domínguez y Rosario Carrasco, que están en el Ministerio de Educación, en el Departamento de Financiamiento Institucional. Y fuimos y, bueno, ¿qué hacíamos? Porque todos hablaban de transferencia tecnológica, de posicionamiento de un sector, y estábamos Mineduc, el Ministerio de Economía y Corfo, pensando en un proyecto país. Y de repente, no recuerdo específicamente cómo fue, quién dijo por qué no hacemos esto, sino que planteamos, vimos que había un montón de elementos. Uno, se venía una reforma educacional, que era importante. Segundo, la educación y los institutos profesionales y centros de formación técnica no estaban dentro del mapa del sistema de innovación. Puede ser que INACAP y DUOC sí, porque son instituciones grandes, han tenido varias experiencias, pero no estaba tan inserto. Entonces empezamos con la idea y se gestó de poder trabajar en un programa y diseñar un programa que se llamaba en ese tiempo La Revolución de los Técnicos. Esta es una historia que yo creo que nunca le he contado, pero es súper interesante, se llamaba La Revolución de los Técnicos. Y así empezamos a trabajar mirando de que y cómo incorporar habilidades de innovación en los alumnos técnicos profesionales. Ese era nuestro objetivo. Incluso hicimos un taller, invitamos a centros de formación técnica, a rectores, lo conectamos con los sectores productivos, etcétera, y empezamos a ver, bueno, ¿cuál es la brecha? Tuvimos entrevistas con rectores, entrevistas con docentes que eran súper innovadores, que impulsaban full innovación, y otros docentes que decían, no, pero es que acá los técnicos no tienen que pensar en innovación, los técnicos tienen que saber leer este manual. Así eran los extremos. Conocimos hasta alumnos que habían hecho proyectos de innovación. Entonces cada vez fue tomando fuerza, lo seguimos presentando en toda la instancia de esta aceleradora de políticas públicas, pero como pasan estas cosas, eso fue ya 2016, 2017, el 2018 había cambio de administración. Entonces logramos instalar el tema, pero sin embargo, obviamente pasan estas cosas que llega una nueva administración y hay que tratar de convencer nuevamente. Y el 2018 fue la nueva ley de educación superior, que ahí específicamente se reconocía al subsistema técnico profesional, donde para poder también acreditarse de forma de excelencia, tenía que incorporar innovación. Entonces fue miel para los oídos para muchos que hemos estado trabajando, impulsando esto. Lo trabajamos con Viviana Pardo internamente acá dentro de Corfo, del área de capital humano, Huecolda Velázquez, que también sigue trabajando ahora conmigo, y por el lado de Mineduc estaba también Gonzalo Donoso, que ahora está en ACAP, bueno, y Mónica Brevis, que también es la impulsora desde Mineduc. Y empezamos a trabajar en esto, entonces, y empezamos a descubrir un mundo increíble, increíble. Que yo lo hubiese querido tener esto con las universidades. Eli pregunta, ¿cuál es, a tu parecer, el rol que juegan estos institutos profesionales y centros de formación técnica en el ecosistema de innovación? ¿Por qué son tan importantes? Y cuando diseñaron este programa, ¿tuvieron algunos referentes internacionales para decir, esto es lo que queremos impulsar en Chile? Mira, como evolucionó esto también, es que miramos obviamente referentes internacionales y por eso que era súper importante la gente del Ministerio de Educación, gente que conoce el mundo técnico profesional. Obviamente está en el norte de los colleges, ¿cierto? En Estados Unidos, en Canadá. Luego está también en Suiza, muy fuertemente, también está el País Vasco, y empezamos a mirar un montón de países que Alemania también tiene todo lo que son las Fachhochschule y un montón de países, Australia también, que la diferencia, la gran diferencia era la relevancia que tenía la educación técnica socialmente también. Entonces yo creo que ahí había una brecha súper importante porque es como tú relevas la educación técnico profesional, cómo tú le das valor, cómo tú la visibilizas. No la visibilizas porque no tienes opción, sino porque realmente da un gran valor. Cuando empezamos a diseñar el programa, no hicimos como
un benchmarking de programa y llegamos, pescamos ese y lo instalamos, no, para nada, sino que fuimos tomando distintas experiencias que ya teníamos en el cuerpo como Corfo para poder empezar a ver algo mucho más sistémico. Yo creo que la gran oportunidad que tenemos con IPCFT 2030 es que es algo sistémico, porque estamos atacando distintos niveles. El primero tuvimos que saber qué es lo que había, diagnóstico, y no solamente de estudios por estudio, sino que logramos también incorporar algún apoyo en la estrategia de cómo podrían ellos empezar a 26 instituciones, empezar a incorporar dentro de su estrategia innovación. Entonces no solamente es contratar un estudio, que es lo que pasa, hacer un benchmarking, ver cómo estamos en términos de innovación y transferencia, sino que también en conjunto ir con las instituciones para ir apoyándolas en términos de incorporarlo en la estrategia. Y después la segunda fase fue mucho más sistémica, capacitación. 1.500 docentes y directivos capacitados en temas de innovación, emprendimiento, transferencia tecnológica, 1.500, o sea, pensaba yo, y cuando hablábamos con estos temas, cuando hablábamos de las OTL, cuando empezamos recién a capacitar, ¿te acuerdas, Fernando? Tú mismo tuviste varias capacitaciones. Yo contabilicé una vez como 150, como máximo, eran súper poquitas, y era cuando ya era el pico, cuando ya se habían todos capacitados, pero eran 1.500 ahora, 1.500. Entonces eso fue como, dijimos, ya, existe mucho interés. El otro tema que atacamos también es el tema de la estrategia institucional. O sea, no sacamos nada con que sea algo muy puntual, sino que se quede en el ADN de la institución. Y ahí estuvimos los programas estratégicos institucionales que están terminando ahora. Y también la otra forma sistémica es qué pasaba con el sector productivo, los entornos relevantes, los sectores económicos. Entonces también estamos trabajando en hoja de ruta. Entonces tomamos la experiencia de distintos programas para hacerlo en uno solo, con una mirada mucho más sistémica, que eso no tuvimos la oportunidad de hacerlo cuando empezamos con las universidades, años atrás, pero sí ahora. Oye, Eli, ¿y en qué está hoy día el desafío? ¿En qué está hoy día el programa 2030? Cuéntanos ahí, y antes de unos minutos más que tenemos que ir a la segunda pausa. ¿Cómo están hoy día y qué es lo que tú ves que se viene más inmediato? Mira, estamos hoy día terminando la fase 2, que básicamente es cómo incorporar los planes estratégicos institucionales, los conceptos de innovación y transferencia tecnológica. Ahí tenemos todas las instituciones que ya han estado trabajando en forma consorciada o también en forma individual, y también terminando sus iniciativas de rápida implementación. Ellos no tan solo diseñaron un plan estratégico, sino también ver cómo este plan estratégico se materializaba en iniciativas que fueron de rápida implementación para empezar a probar, haciéndolo, porque no esperamos que hicieran el diseño y después la implementación, sino que empiecen a remangarse las mangas, ¿cierto? Y poder hacerlo. Y el segundo término, ahora en que estamos, es que se abrió la fase 3 para, dentro de algunas iniciativas de ese plan estratégico, las instituciones postularon para poder implementarlas. Entonces, ahora en este mes vamos a ya decir quiénes son los que se adjudican esta implementación para el año 2022. Los desafíos próximos, y creo que queda un minuto, los desafíos próximos son muchísimos, insertar en el ecosistema, pero yo creo que podemos andar un poco más porque de hecho, hoy día fui al INAF, Instituto Nacional del Fútbol, que increíble lo que tienen, así que yo creo que lo podemos conversar porque el tema es cómo se insertan en este ecosistema que ya existe. Ese es el gran desafío, que los conozcan, que se visibilicen, porque el aporte es muchísimo. Oye, se nos fue volando el primer bloque, así que nos vamos a ir de inmediato a una pausa musical y vamos a retomar, de hecho, con el tema de INAF y los desafíos que se vienen para el IPCFT 2030. Así que vamos y volvemos de inmediato a nuestra segunda pausa musical. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com.